El pasado miércoles, una patrulla de la Policía Local de Valencia detuvo a 11 personas después de que supuestamente robaran 42 palomos de un recinto que la Federación de Colombicultura tiene en la Pobla de Farnals. Los componentes de la unidad de distrito de la zona norte de la ciudad del turno de noche detectaron una furgoneta que al parecer estaba avariada en el interior de un túnel y al prestar el servicio mecánico a este vehículo, gracias a las pesquisas que ellos llevaron a cabo sobre el contenido de la furgoneta, pudieron determinar que contenía 44 palomos deportivos que habían sido robados de estas instalaciones. Los detenidos aprovecharon un contenedor para saltar por encima de la verja que rodea el recinto en el cual se encontraban los animales. En ese momento, en las instalaciones se encontraban unos 80 palomos de competición que habían sido traídos de varias poblaciones de la Comunidad Valenciana para participar en una competición que va a tener lugar este mismo fin de semana. I dins del mal, gràcies que els han recuperat, perquè si no s'agarra la policia, en aquest moment que se n'anaven, pues nos faltarían 40 palomos y entonces no haber podido hacer el concurso, ni mucho menos. Estos palomos pueden tener un valor de mercado superior a los 30.000 euros, pero sobre todo se trata de unos animales con gran valor sentimental para los dueños. 2 de ellos murieron por asfixia durante el transporte en la furgoneta. El futuro que les esperaba, de no haber sido recuperados por los agentes, sería muy diferente al que sus amos hubieran deseado. La finalidad con la que al parecer estos palomos, no solo estos, sino en todas las ocasiones que intervenimos palomos robados, se utilizan creemos que es para el entrenamiento de gallos de peleas, en infrapoblados donde se llevan a cabo estas actividades, y luego también nos han comentado que se pueden utilizar para el transporte de droga en el buche de los propios animales.